7:15 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Rafael Quiroz. Él es economista petrolero y también profesor universitario. Estábamos conversando sobre la situación de la industria petrolera actualmente en Venezuela. ¿Cree usted que ha sido beneficioso que el Ejecutivo Nacional subsidie la gasolina desde hace algunos años? Sí, bueno, yo creo que es contraproducente, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Primero porque se trata de un subsidio implícito a la gasolina que es regresivo. Es decir, que a quienes más beneficia son a los venezolanos que tienen mayores ingresos. Claro. De todo el parque automotor, el 77% lo abarcan esos sectores. Es decir, estoy hablando de clase media hacia arriba, pues. Y entre los habitantes que tienen 1 y 2 salarios mínimos, solamente ellos abarcan el 6.5% del parque automotor. Entonces, este es un subsidio netamente, por supuesto, repito, regresivo, que el gobierno debería sincerarse hasta esto. Pero no es posible que en un gobierno que se dice socialista, que se diga revolucionario, no tenga un sistema de subsidio progresivo en vez de regresivo. Esto es contradictorio, pues, por supuesto. Y por lo demás, eso le cuesta a PDVSA en este momento. El año pasado le costó sobre los 8.000 millones de dólares. Viene bajando debido a que ha venido bajando, por supuesto, también la refinación de gasolina, pero le costó 8.600 millones, sobrepasó ese subsidio. En agosto del año 2018, el Ejecutivo Nacional, en cadena nacional, había indicado que tenían una propuesta de aumentar el costo de la gasolina. ¿Por qué cree usted que no han implementado esta situación meses después? No lo han implementado por varias razones. Bueno, una porque el Ejecutivo no toma en verdad decisiones trascendentes, importantes con respecto a la materia petrolera, eso en primer lugar. Y segundo porque le tiene cierto, por así decirlo, cierto miedo al aumento de la gasolina. Aquí se creó prácticamente una especie de tabú, una especie de que es una materia que no hay que tocar en cuanto al aumento de la gasolina después de los hechos acontecidos en el Caracazo. Es decir, cuidado que eso no puede tocarse, es el coco y bueno, eso representa un tabú para la dirigencia política toda, pero básicamente para la dirigencia política del gobierno, que cree que con aumentar la gasolina, bueno, aquí el pueblo se va a sublevar y se va a levantar en armas y qué sé yo, bueno, entonces... ¿Pero cree usted que con esta acción los más perjudicados pueden ser quizás los dueños de las estaciones de servicio? ¿Han cerrado estaciones de servicio en los últimos años? Ellos no son perjudicados porque la mayoría o todas las estaciones de gasolina, en estos momentos hay 1.560 estaciones de gasolina operando, de las 1.768 que habían antes, ¿no? Han cerrado unas 200... cerca de 300 estaciones de gasolina han cerrado. Pero no, porque los dueños de estaciones de gasolina aún así tienen sus ganancias direccionadas por PDVSA. Claro. PDVSA gasta diariamente el equivalente a $500.000 diarios por concepto de ganancia para esas estaciones de gasolina. ¿Qué tal? Entonces, claro, porque lo contrario te las cerrarían. Claro. Todas las estaciones de servicio aquí son privadas. Entonces la cerrarían, no la cierran porque, repito, PDVSA subsidia eso o reemplaza la ganancia a través de cheques mensuales que le llegan a los dueños de la estación de gasolina, que, repito, compromete el equivalente a $500.000 diarios. De estos más de 700.000 barriles de petróleo que se están produciendo diariamente en nuestro país, siguen los compromisos con Rusia, siguen los compromisos con Cuba. ¿Cuántos barriles se le envían a estos países diariamente? Bueno, se le envían diferentes, sobre todo los compromisos básicos nuestros es con China y con Rusia, porque tenemos con ellos una deuda. A China debería estárselo enviando en estos momentos 640.000 barriles. Y solamente se le están enviando 270, 275 a China. A Rusia se deberían estar enviando unos 300.000 y sin embargo lo que se le está haciendo llegar es 140, 145.000 barriles. ¿Qué es lo que pasa con el envío de estos barriles allá? De que buena parte de esa factura petrolera
va a amortiguar la deuda que nosotros tenemos con esos países. Ejemplo, con China tenemos una deuda que sobrepasa los 24.000 millones de dólares. Entonces, del total de la factura de los barriles que allí se envían, el 80% va a amortiguar esa deuda y solamente el 20% de la factura nos la dan a nosotros en efectivo. Y en el caso de Rusia opera igual, pero en un 70-30%. 70% es para amortiguar la deuda con Rusia, que sobrepasa los 17.000 millones en estos momentos, y solamente el 30% viene o regresa al país en términos efectivos. Hace algunas semanas, hace algunos meses, la constituyente, también a cargo del constituyente David Paravicini, hizo una propuesta que era eliminar PDVSA y crear una Corporación Nacional de Energía. ¿Cree usted factible esta propuesta en el país con la situación actual de la industria petrolera? No, yo no creo que sea factible ni tenga posibilidades de éxito. La inversión, y bueno, y lo aseguro con mucha responsabilidad, que eso es una frase o una propuesta muy tremendista de Paravicini, sobre todo viniendo del sector gubernamental, porque esto coincide con los intereses de alguna parte del sector privado de Venezuela y transnacional de eliminar PDVSA, o de privatizar PDVSA, o de eliminarla y a partir de allí crear una nueva corporación petrolera que por supuesto tenga buen aporte o tinte del sector privado venezolano o del capital petrolero internacional. Yo no creo que para reorganizar PDVSA, para reestructurarla, para redimensionarla y direccionarla hacia sus propios objetivos, haya necesidad de privatizarla. Eso no quiere decir de que no tenga el sector privado, no pueda el sector privado participar en un futuro en las grandes inversiones que necesitamos para reactivar la industria petrolera. Pero una cosa es participar allí con capital extranjero o privado o venezolano, si lo hay, y otra cosa es entregar la industria petrolera a manos extranjeras o nacionales, pero en todo caso privado. Eso está contemplado en la Constitución Nacional en 5 artículos específicamente. Señor Quiroz, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. De inmediato vamos a pasar a leer sus preguntas y comentarios con nuestro compañero Halin Naim. Así es, uno de los comentarios llega de Reporte Caracas y dice: ¿cuál debería ser el precio real del litro de gasolina en Venezuela? Bueno, el precio real en este momento actualizado es imposible tenerlo, porque el problema es que los estudios que ha estado haciendo PDVSA los hace para el cierre del día de hoy, por decirlo así, y dentro de 15 o 2, 3 semanas, cuando termina el informe propiamente con los precios de hoy, eso queda rezagado, totalmente desactualizado, retrasado con respecto al grado de hiperinflación que tenemos. Total que PDVSA dejó prácticamente de hacer esa clase de estudios de precios de mercado, porque, repito, una vez terminado, inmediatamente ya está retrasado, rezagado con respecto a la tasa de inflación que hay en Venezuela. Urólogo Man dice: buenos días, ¿será posible recuperar nuestra industria petrolera sin un cambio en la dirección política del país? No, yo descarto cualquier posibilidades de recuperación de la industria petrolera si no hay un viraje en lo que es la dirección política nacional del país. No es posible. Con esta gente ya definitivamente no hay forma de recuperar la industria petrolera, porque están tosudamente encerrados, creyendo que los militares, por el hecho de ser militares, saben de petróleo. Hay dos comentarios. La presencia de Quevedo en la industria fue no solamente pecaminosa, fue grave, distorsionó muchas cuestiones, precisamente por la ignorancia con que él llega a Petróleos de Venezuela. Aún todavía, por supuesto, remarcada, ¿no? Bien, hay dos comentarios que tienen que ver con exactamente el mismo tema. Juan Carlos Valerón y Freddy Omar Coronel. Juan Carlos Valerón dice: si hay una disminución de la producción de petróleo y que por la crisis y las sanciones, ¿cómo es posible que Cuba se le siga mandando su cuota diaria de petróleo a pesar de todo? Luz para la calle, oscuridad para la casa. Y Freddy Omar Coronel dice: ¿cómo ve usted el suministro de combustible a Cuba? ¿Qué beneficios trae para el país esta dádiva? Bueno, en principio, déjeme decirle que la crisis de la industria petrolera y del problema actual propiamente de la gasolina no es producto de las sanciones. Las sanciones lo que han podido es, por así decirlo, empujar un poco,
esa crisis, pues, y profundizarlo aún más. Pero eso no se origina, la crisis de gasolina, de abastecimiento de la gasolina, no se origina a raíz de las sanciones que vienen de hace 3 meses. El Táchira viene padeciendo, que es el estado de donde yo soy oriundo, viene padeciendo desde hace 6 años las colas kilométricas en las estaciones de gasolina, de cualquier estación de gasolina del Táchira. Eso viene de hace 6 años exactamente. Ahora, por supuesto, se han alargado más, pues, se han profundizado. Con respecto a lo de Cuba, mira, a Cuba se le está enviando no exactamente la cantidad que originariamente se suscribió con ellos en octubre del año 2000, después de que se suscita aquí el Convenio Energético del Caribe. Con Fidel Castro directamente fue un tratamiento bilateral que hizo el gobierno venezolano al gobierno cubano, y en principio era para abastecer 54.000 barriles diarios. Eso llegó a una cúspide, a un suministro pico o histórico de 119.000 barriles. Sin embargo, eso ha estado sufriendo ajustes hacia la baja, y en estos momentos está en 34.000 barriles diarios. Que desde luego, por supuesto, deberíamos primero atender el problema interno de la gasolina y luego ocuparnos de los demás países vecinos nuestros. Queremos agradecer enormemente a todos nuestros televidentes por su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Me queda poco tiempo, pero brevemente, antes de despedir, ¿cómo ve la situación con el gas doméstico? Hay personas en todo el país que han denunciado que por más de 3 meses no reciben las bombonas de gas. ¿Cómo ve este problema? Bueno, ¿cómo se puede desarrollar en los próximos meses? El de gas no sigue siendo, por supuesto, otro problema ajeno a la gasolina propiamente. Claro. El gas es un componente de la familia de hidrocarburos, y por consiguiente, tanto el suministro de gasolina como el suministro de gas lo seguiremos padeciendo los venezolanos hasta tanto y no se dé un viraje en la forma de cómo manejar y cómo dirigir la industria petrolera venezolana, y desde luego partiendo de un cambio de todo su directorio y de la forma eficiente, eficaz y gerencial como debe ser manejada. ¿Cree usted que este año se puede lograr la recuperación de la industria petrolera? Bueno, sí, yo espero un viraje en cuanto a lo político aquí en este país. No habrá estabilidad en la industria petrolera venezolana si no hay una estabilidad en el proceso político del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Rafael Quiroz, él es economista petrolero, también profesor universitario. Muchísimas gracias a ustedes por participar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página, 7:27 de la mañana. Una pausa y en breve continuamos con más.